empezar a nuestras actividades programadas para el día de hoy. Ante todo quiero darles la bienvenida a los miembros del Seminario Permanente de Socioantropología, a los profesores y alumnos de la Licenciatura en Ciencias Sociales, de los planteles de San Lorenzo y Cuautepec, y a todos a quienes nos acompañan. Tengo el gusto de presentarles al doctor Víctor Payá Porres, que en este día dictará la conferencia Vida y muerte en la cárcel, una investigación etnográfica. Con esta conferencia inauguramos la tercera etapa del Seminario Permanente de Socioantropología, que está dedicado a profundizar en el estudio de las dos disciplinas, cuyo encuentro ha dado origen a la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la sociología y la antropología social. Precisamente, el doctor Víctor Payá ha trabajado en una línea próxima a la que anima el plan de estudios de nuestra licenciatura, y esto acrecienta sin duda el interés por escuchar su conferencia. Antes de darle la palabra al doctor Víctor Payá, a quien agradezco que haya aceptado venir a dar esta conferencia, voy a hacer un breve resumen de su trayectoria académica. El doctor Payá es licenciado en Economía por la FES Acatlán, maestro en Sociología por el Instituto Dr. José María Luis Mora y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. En la actualidad es profesor titular de tiempo completo de la FES Acatlán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido también profesor en varias instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad La Salle, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha dirigido numerosas tesis y participado como sinodal en también numerosos exámenes de grado. Es autor de los libros Laguna Verde, La violencia de la modernización, actores y movimiento social, y del libro Vida y muerte en la cárcel, estudios sobre la situación institucional de los prisioneros. Y ha editado los libros Institución Escolar, Familia y Violencia, Institución, Familia y Enfermedad Mental, reflexiones socioantropológicas desde un hospital psiquiátrico, y Sociología y Antropología, pensar las humanidades. Asimismo es autor de más de 20 artículos y capítulos de libros. Los temas que aborda en sus investigaciones se relacionan con la teoría sociológica y la teoría antropológica, con el análisis institucional y con la metodología de las ciencias sociales. Esta es una parte del amplio trabajo académico que ha realizado el doctor Víctor Payá, a quien nuevamente le agradezco su presencia y a quien cedo la palabra. Bueno, igualmente agradecer la invitación de Mario, que nos conocimos en el Palacio de Minería, por ahí, en las presentaciones de los textos, de los libros. Agradecer también a ustedes que brinden el espacio para poder reflexionar en torno a al papel tal vez de esta interdisciplina que se puede dar entre la sociología y la antropología. Siempre he dicho, ¿no? Yo doy clases en sociología, siempre he dicho que cuando el sociólogo va a campo, pues hace lo que hacen los antropólogos, y entonces hay que leer a los antropólogos porque ellos lo hacen bien. Sin embargo, nace a partir de ahí la Escuela de Sociología, que es el sociólogo que interviene en campo urbano, e incluso con sus propias aportaciones, como la etnometodología de Garfinkel, por ejemplo. Decía un antropólogo cuando le preguntaban a sus estudiantes cómo hacer etnografía, ¿no? Sacaba de su estante una monografía de 1000 páginas y les decía así, ¿no? Es difícil transmitir el tema de la investigación. Cuando Nigel Barley, en El antropólogo inocente, hablaba de que él era un muy buen estudiante
en Estados Unidos, ¿no? Y debatía teóricamente con sus profesores, antropólogos. Él decía que estos se rascaban la barba lentamente y le preguntaban: ¿ha ido usted a campo? Y claro, evidentemente eso implicaba que el antropólogo tenía que pasar por el ritual también de la experiencia propia de campo. Sin embargo, el sociólogo que va a trabajo de campo no lo hace de la misma manera, muchas veces, que lo hace un antropólogo poniendo una tienda de campaña y viviendo dentro del lugar. Eso es difícil hacerlo en una prisión y probablemente hasta nos obture la posibilidad de ver cierto tipo de materiales y de información si nos quedamos en un solo espacio, al interior incluso de una misma institución. Pero reconocer que el campo existe como una confluencia es algo importante. Malinowski en Los Argonautas del Pacífico Occidental decía que él hacía sociología etnográfica. Me parece una expresión feliz, ¿no? El propio Malinowski reconozca que él, atrás de sus grandes trabajos, ¿no?, existía, por ejemplo, el pensamiento de Durkheim, sin duda. Y si bien a Malinowski se le criticó como funcionalista en sus escritos teóricos, nadie dudaba de que Los Argonautas del Pacífico Occidental era el funcionalismo vivo, es decir, muy difícil de criticar, ¿no? Porque ahí podíamos ver efectivamente desde cómo se intercambiaba, el famoso intercambio Kula de brazaletes y collares, ¿no? Y cómo ese intercambio, ¿no?, derivaba en economía, en política, ¿no?, en mitos, religión, etcétera, incluso en formas de sentimiento. Y cuando uno ve esa monografía, todos esos niveles de realidad concuerdan con un gran sentido y significado que es difícil de criticar dentro de la propia, digamos, monografía. Y bueno, por lo pronto me parece que les vengo a exponer algo que tiene que ver con la mirada del antropólogo y también del sociólogo, que es la mirada situacional. Yo creo que uno de los grandes teóricos de la sociología que podría brindar teoría también a la parte antropológica es Irving Goffman, ¿no?, el sociólogo de la situación. ¿Y qué es una situación? Bueno, es un foco de interacción, es un contexto en un tiempo y espacio determinado, ¿no?, en donde circulan objetos, mensajes y personas, como decía Levi-Strauss, siguiendo a Marcel Mauss también, ¿no? Es decir, que cuando circulan objetos, esos objetos tienen significancia, no son cosas solamente materiales, ¿no? Y cuando circulan, entran en la teoría, digamos, que comentaba Marcel Mauss del don, dar, recibir, reciprocar. Es decir, afianzaban roles, pero no solamente roles, sino vínculos afectivos directamente. Y eso hace grupalidad. Hay que ver entonces siempre cómo en un espacio determinado, en un tiempo determinado, ¿no?, ver cómo hablan las personas, cuáles son las formas del lenguaje y del metalenguaje, cómo circulan las cosas, cuáles son los ritos, las normas que se hacen de ese lugar, cuáles son los tabús fundamentales, ¿no?, para saber entender algo de esa vida, ¿no? Como decía Roger Kerouac, no hay sociedad que no tabúe, es decir, ponga normas, y el tabú permite entender la cultura de cada sociedad. Hasta a veces uno va cargando una cámara fotográfica y uno sabe que ese es un objeto que está tabuado en muchos lugares. Estaba yo en Plaza Polanco con mi cámara fotográfica, ¿no?, sacando fotos al interior del centro comercial, y llegó vigilancia y me dijo que no se podían tomar fotografías, ¿no? No era un psiquiátrico, ¿eh? Bueno, aquí logramos meter la cámara fotográfica, es decir, simplemente hay objetos, ¿no?, taguados, como incluso palabras, como ustedes saben. Quisiera tengo aquí unas 9 cuartillitas para entrar teóricamente a este trabajo y después que ustedes me preguntaran libremente cómo lo hice, cómo me enfrenté, el tema de la implicación, o el tema de la objetividad, o el tema del ordenamiento del material, o para mí qué significa la fotografía, cómo ordené las entrevistas, lo que ustedes gusten de este trabajo. Estamos abiertos en esa parte. Este trabajo se hizo en el Reclusorio Sur, en la vieja Santa Marta Acatitl, de vida y muerte en la cárcel, del 1998 al 2005, cuando la penitenciaría de Santa Marta se decía que tenía 3.1 picados diariamente, ¿no?, y era la segunda más peligrosa después del AVE Tijuana, ¿no?, que le llaman el picadero, y a la cual a los visitantes se les ponen chalecos antipuntas. Se hizo entrevistando a los presos de máxima peligrosidad, ¿no?, y se hizo en el centro escolar. Digamos,
descolocándonos de la figura de autoridad, empezando a dar cursos de cuento y en donde yo les pedí historias a los presos. Después de 2 años de hacer trámites, entré casi casual la primera vez a las prisiones como investigador. Entonces, quisiera leerles algunos elementos teóricos de lo que puede salir de este trabajo en este tiempo y espacio en estas instituciones que son el Reclusorio Sur, la vieja Santa Marta Catitla, Santa Marta Mujeres, que tienen actualmente 2.000 personas, más o menos 2.000 mujeres, y ver efectivamente qué circulaba ahí, cómo se hablaba, cómo se hacía la grupalidad, qué tipo de normas y tabúes existían para entender lo que es el tema de la vida y la muerte al interior de la prisión. Circulan puntas, ¿no? Y uno carga su diario de investigación. Déjame darles estos chispazos ahorita, ténganme paciencia, pero vean a lo que se enfrenta, ¿no? Un sociólogo, un antropólogo, cuando está recolectando información y un preso le dice: maestro, ¿no? Yo no entendía si todo el mundo tenía una punta, ¿no? En Santa Marta, claro, maestro, que todo el mundo tiene aquí armas punzocortantes y las esconde, ¿no? La hacemos de una costilla, de una cuchara, de una parte de la puerta, ¿no? De lo que sea sale una punta. Maestro, para que me entienda, en Santa Marta Catitla, no tener punta es como no tener vieja. Y yo decía, ¿qué hago con esa ecuación? ¿No? Perdón si me escuchan algún tipo de oraciones que tienen que ver, no, esta está muy tranquila, con cierto tipo de obscenidades, pero yo me tenía que apuntar eso y después de eso hacer teoría. Hacer teoría es decir, darle un estatuto teórico a la descripción, para que no nos quedáramos efectivamente en el trabajo periodístico con todo el valor que pueda tener, o en el trabajo de denuncia, porque de por sí el material en sí mismo es una denuncia. Ni nota roja ni nota amarilla, ¿no? Sociología etnográfica, como diría Malinowski. Es decir, ¿qué significa esa ecuación que tiene que ver con un objeto, ¿no? y con el papel de la mujer? Si empiezo uno a ver a Bataille con el erotismo, uno empezaría a ver que el objeto es fálico y hay algún elemento como de sexualidad ahí por lo pronto. Y entonces se abre un campo para la teoría. Porque ustedes recuerden, hacer sociología etnográfica no implica un marco teórico estrictamente, ¿no? Porque si yo veo cortes en los brazos, yo no puedo tener marco teórico, la teoría de Parsons de la teoría social, ¿no? Y ahí cómo meto eso. Pues es que con calzador ahí entra eso, ¿no? O si yo veo que el tatuaje es un ritual, ¿no? Y que es un ritual de dolor, pues yo tengo que ver qué significa el dolor, qué significa el corte en la piel, una herida simbólica, ¿no? Y en ese sentido recurrir, ¿no? a los antropólogos, pero también, ¿por qué no?, a Bettelheim, que es un psicoanalista que tiene un maravilloso libro que se llama Heridas Simbólicas. ¿Quién me lo impide? Fuera de que algunos maestros a veces impedimos cosas, ¿no? ¿Pero quién me impide leer, por ejemplo, ese texto, ¿no?, de un psicoanalista? O ver el dolor de acuerdo al psicoanálisis, porque de acuerdo a la antropología del psicoanálisis el dolor no tiene límites, estrictamente. Al contrario, los psicoanalistas dicen que los sujetos gozan con el dolor también, como la anoréxica desea el vacío. Bueno, somos complicados los seres humanos en esa parte. Déjenme leerles esta parte, igual me pueden parar, estamos en total, espero, confianza, ¿no? A finales de los años 60, dos estudiosos clenianos, Elliot Jacques y Isabel Menzies, afirmaban que las instituciones sirven como una defensa contra la ansiedad psicótica. Uniformidad, disciplina, normatividad y racionalidad forman parte de las dinámicas institucionales que otorgan una atmósfera de certidumbre, orden y tranquilidad propia para soportar la angustia. Esta tesis, que por cierto desarrolló René Caes, es fácil de demostrar en instituciones como hospitales, prisiones o sanatorios psiquiátricos, en donde se trabaja con el sufrimiento de las personas y con el hecho ineluctable de la muerte. Un ejemplo de cómo el seguimiento estricto de las reglas del juego institucional forman parte de un mecanismo de defensa para evitar la ansiedad es cuando un médico ordena a una enfermera que atienda al pulmón de la cama 7, evitando así con dicha expresión saber quién es el sujeto que sufre, si tiene o no familia, qué sucederá con ella si él muere, etc. Las maneras de hablar, las bitácoras, rutinas o programas, las rotaciones y los uniformes, en fin, los rituales institucionalizados,
ayudan a sostener a quienes laboran en instituciones de sufrimiento y o violencia. En prisión, por el contrario, la dinámica se invierte. Las reglas informales prevalecen y la incertidumbre y angustia alimentan los mecanismos de poder. Porque, compañeros, si el abogado y el jurista nos dice que es el deber ser, el sociólogo sabe que ese deber ser se resignifica en la realidad para ver otro tipo de prácticas. Vamos a decirlo de otra manera: las prisiones están bien hechas arquitectónicamente, las leyes son claras y los manuales de funciones penitenciarios están claros. Sin embargo, caminan al revés. Y caminan al revés porque hay reglas del juego informales, lo que los socionalistas llaman lo instituyente. En la cárcel es imposible prever cualquier situación. El sujeto está simbólicamente desarmado. Efecto looping le llamaba Goffman, el sociólogo del escenario. Nada es seguro en la cárcel. Un día se está en un dormitorio, otro día castigado en el agujero, apandado. Además, el cuerpo en el cautiverio es enchufado con las terminales de goce: la droga, los cortes en la piel, las confrontaciones violentas, la extorsión, el abuso sexual, la muerte forman parte de su ejercicio. La institución penal rompe los mecanismos de defensa institucional y abre una amplia brecha para la confrontación y el juego con el vértigo, lo que los antropólogos llamaban el juego del juego, ¿no? El juego con el goce, o lo que llamaba Touvignot el sacrificio inútil, o lo que llamaba Bataille el gasto inútil. La venta de droga se realiza sin duda bajo las reglas del mercado y la ganancia, pero su consumo está garantizado para colmar la agobiante ansiedad que provoca vivir en un espacio sobrepoblado y sin salida. La institución genera angustia, incertidumbre a través de la muerte, del abuso, y esa incertidumbre y esa angustia que se maneja a través de mecanismos de poder también se sofoca con droga. Aquí no es un problema solamente personal o un problema de digno a las drogas. La institución está generando una ansiedad que después es colmada con la propia venta de droga. Campo paradójico en condiciones de inescapabilidad emocional, de doble vínculo, como le llamó Gregory Bateson, el antropólogo de la comunicación esquizofrénica. La prisión asemeja a un gran estómago que todo lo tritura. Quien no controla el entorno actuará con su cuerpo, afirma Gerard Mendel, profesor del socioanálisis, precursor del socioanálisis. De ahí que los prisioneros coloquen el cuerpo por delante, vivan la confrontación sistemática entre la lucha por la supervivencia y el negocio de la droga, la sustancia que concentra el don hierofánico que quita la gravedad del cuerpo. Dios hecho sustancia, como dice Juan Cajas en su estudio sobre traquetos, cocaína y pistolocos. Interesante saber que quienes trafican y venden la droga en prisión son conocidos como las mamás. Ellas son quienes incitan a la delectación carnal. Es que es interesante que al custodio se le diga padrecito enfrente, ¿no? No atrás de él. Y a ciertos presos que controlan el penal, el tráfico de droga y la administración de las ilegalidades, como dice Foucault, se les digan mamás. Ahí hay una vocación a la familia. ¿Qué es la madre? Pues para el psicoanálisis y el padre. Decía Freud que la madre no solo alimenta al niño, lo coloca en goce. El niño queda satisfecho con el cuerpo de la madre. Dejo ahí el dato. En prisión, el cuerpo es el soporte de una peculiar dinámica. Es sobre la base de esos cuerpos atrapados porque la máquina de corrupción funciona. Sexualidad, droga, tatuajes, cortes de piel, golpes, abandono, extorsión es el fundamento del poder en dichos lugares. El cuerpo sometido al poder más arbitrario, a la discrecionalidad de funcionarios, abogados y custodios. El cuerpo doblegado y obligado a escapar del agobiante encierro por medio de la hierba hechicera, de la coca en piedra, de las tachas. Enchufar el cuerpo para que se alimente a perpetuidad, como en la llamada zona de los vampiros en la vieja penitenciaría de Santa Marta, Catitla. Ahí, en plena oscuridad, se fuma sin descanso en un anecho perpetua de carne trémula. Lograr la conexión entre el cuerpo y las terminales del sistema, el circuito camina por sí solo. Quien prueba el éxtasis difícilmente se retira. En pocas palabras, habría ahí una hipótesis de si la prisión, de alguna manera, está basado su poder en el goce del cuerpo, en el goce perverso del cuerpo. Perversión entendida, ¿no? Ahí donde se obtura, ahí donde se niega el mundo simbólico y el mundo imaginario y solamente queda
la carne, para decirlo rápidamente. La dinámica del encierro institucional establece sus equivalencias entre la sangre, el cuerpo, la droga que somete y escinde al sujeto, destapándole angustias ancestrales para después anestesiarlo en un circuito completo, una máquina impecable provocadora de caos. La cárcel, espacio en donde se obtura el sujeto y se le reitera en su diagnóstico de irreverente, de lacra, de matón. A veces hay que preguntarse desde el funcionalismo, ¿para qué sirve? ¿Para qué funciona? La pregunta durkheimiana, durante mucha parte de su obra, digamos, es ¿qué función cumple el crimen y a qué necesidad responde? Por decir algo, ¿no? Todo hecho social, para Durkheim, cumple una función y responde a una necesidad. Está basado en eso. Uno podría decir ¿qué función cumple el apando y a qué necesidad responde? Es válido hacer esas interrogaciones desde la teoría. ¿Qué función cumple el lacra y a qué necesidad responde? Oiga, dígame usted, ¿qué es un lacra? Ay, maestro, un lacra es un güey que por 1,000 pesos mata a otro. Ah, bueno. ¿Qué función cumple eso? ¿Y a qué necesidad responde? Es el burro, el que paga, el que carga con el muerto. Es el cheque, el que paga el muerto. Aquel que tiene 150 años de sentencia y que por un dinero se avienta otra más. La madre, figura que distribuye la droga en las cárceles ante la complicidad de los padrecitos, es decir, de los custodios. Las mamás de los penales son quienes disponen de los adictos. Por cierto que la analogía que José Revueltas, el militante comunista y escritor de antihéroes, describe en su novela El apando, entre el vientre materno y el hijo preso en el cuerpo de la madre a través de la droga, es reveladora esta analogía con la mamá de la prisión que apunta a la dinámica perversa de la institución penal. Aquí quiero hacer una equivalencia desde la literatura. ¿Qué significa esa madre que distribuye la droga? ¿Y qué nos va a decir José Revueltas en su novela El apando de la madre del carajo, que está metiendo la droga en el cuerpo? Recordemos lo que Revueltas escribe de El Carajo, ese personaje estropeado, contrahecho, y de su madre. Cito a José Revueltas. Era con ese ojo muerto con el que miraba a su madre en las visitas largamente sin pronunciar palabra. Ella, sin duda, quería que se muriera, acaso por este ojo en que ella misma estaba muerta, pero entre tanto le conseguía el dinero para la droga, los 20, los 50 pesos, y se quedaban ahí. Después de dárselos, convertidos los billetes en una pequeña bola parecida a un caramelo sudado y pegajoso en el hueco del puño, sobre la banca de la sala de defensores, con el vientre lleno de lombrices que le caía como un bulto encima de las cortas piernas con las que no alcanzaba a tocar el suelo, hermética y sobrenatural a causa del dolor que aún no terminaba de parir a este hijo que se hacía a sus entrañas mirándolo con su ojo criminal. Sin querer salirse del claustro materno, metido en el saco placentario, en la celda, rodeado de rejas, de monos, él también otro mono, dando vueltas sobre sí mismo a patadas, sin poderse levantar del piso, igual que un pájaro al que le faltara un ala, con un solo ojo, sin poder salir del vientre de su madre, apandado ahí dentro de su madre. Vean las equivalencias entre el cuerpo, ¿no? El goce, la droga, la madre y el hijo. Complicidad de la madre, termina la cita, complicidad de la madre ligada al hijo por medio de la droga, eclosión de los cuerpos, fusión de los cuerpos, evocación del éxtasis incestuoso, locura batallesca, fantasía devoradora en donde el cuerpo es soporte del goce mortífero. Vean lo que añade José Revueltas. La madre del carajo llevaría allí dentro el paquetito de droga, el paquetito para alimentarle el vicio a su hijo. Como antes en el vientre, también dentro de ella lo había nutrido de vida, del horrible vicio de vivir, de arrastrarse, de desmoronarse como el carajo se desmoronaba gozando hasta lo indecible cada pedazo de vida que se le caía. Nuevamente una equivalencia en donde esa madre le daba a alimentar a ese hijo ahí adentro del vientre y ahí adentro lleva la droga, ¿no? Esa madre que antes, como dice Freud, alimenta al niño para que éste entre en éxtasis de goce, y ahora esta madre que lleva la droga ahí adentro para que se desmorone el carajo en el goce, despedazándose su cuerpo poco a poco.
¿Se dan cuenta qué interesante es de repente ver cómo el literato, ¿no?, nos puede remitir a un elemento de corte antropológico y psicoanalítico en torno a por qué les dicen las madres, ¿no?, a estos personajes que trafican con la droga en prisión? La mamá del cantón, la mamá de la prisión, aquella que distribuye la droga y pone a gozar los cuerpos de los prisioneros. La madre llevaría allí adentro el paquetito, como antes en el vientre lo había nutrido de vida. La equivalencia es contundente entre el goce, el cuerpo materno y la droga. Este lugar te come, dicen los prisioneros de la cárcel. Así me pasó una vez, entré y digo, quiero entrevistar a Luthor. No, maestro, no lo puedo entrevistar, me decía su director. ¿Por qué? Se lo va a comer. ¿Pero qué es eso? Se lo va a comer, maestro. ¿Pero qué es eso? Lo va a matar. Sacó en el cuadernito, ¿verdad? Ahí, comer igual a matar. Abuso sexual igual a comer, a devorar al otro. Este lugar te come. Las formas de hablar están ahí. Las prácticas están ahí. Los tatuajes están ahí. En etnografía, el dato se valida triangulando distintos niveles de realidad: el lenguaje, la práctica, la imagen y por reiteración. Así lo sabemos los antropólogos, así lo saben o la gente que hacemos trabajo de campo. Por reiteración se satura el dato. Por triangulación, este lugar te come, ¿no? ¿Qué significa la prisión como un gran estómago? ¿Y qué significa el tatuaje diablo devorador de almas? Este lugar te come, dicen los prisioneros de la cárcel. La metáfora se extiende en el hablar y en la práctica. Matar es comerse al otro, lo mismo que abusar sexualmente de él. Se mata con puntas y se perfora el cuerpo repetidamente, más allá de la muerte. No tener punta en la penitenciaría de Santa Marta, dice el Muletas, un preso sin pierna, de alta peligrosidad, es como no tener vieja. La consonancia entre la punta, la horadación y la sexualidad también es clara, como entre la boca y el ano. Quien no paga con dinero contante y sonante la droga es asesinado o violado. La droga no se paga jamás con trabajo, por ejemplo planchando la ropa ajena. La regla es clara en su obscenidad que revierte las zonas erógenas. Tú te la fumaste por la boca riendo, la pagas con el culo llorando. La punta perfora la pantorrilla como primera y última señal de aviso para el deudor. La punta perfora la pantorrilla como primera y última señal de aviso para el deudor. Después la punta o el pene atravesarán el cuerpo para comérselo. Es decir, en las prisiones circulan puntas y droga. Y eso tiene tiene significados. Es decir, la punta es un significante, más allá del material, ¿no? Y la droga también. Y las zonas erógenas también. La prisión revierte las reglas del juego, manifiesto, formal, funcional y jurídico. Es decir, si somos sociólogos, pues tenemos que leer que las instituciones tienen roles y funciones. Siempre somos un poco funcionalistas. O como decía un maestro mío, el funcionalismo pues funciona, ¿no? Pero el sociólogo ve las funciones también, como decía Merton, latentes. O como decía Goffman, los ajustes secundarios, o como dicen los socionalistas, lo instituyente. Y entonces ve que esas reglas del juego a veces pesan más que las reglas formales, funcionales y jurídicas. Por eso caminan al revés las prisiones. La prisión revierte las reglas del juego manifiesto, formal, funcional y jurídico. En su lugar la regla de oro informal: ver, oír y callar, para que la maquinaria trabaje en su ignominia. Economía política del encierro que pone a danzar a los cuerpos en cautiverio gracias al lacra, al sicario o matón a sueldo. El faginero que obliga a otros a limpiar con las manos los patios letrina, a la extorsión sistemática, a evitar o no el apando, etc. Entre el cuerpo pulcro y el cuerpo manchado está la línea que separa a la humanidad de la basura, de este desecho del cual se pueden disponer. Parafraseando a Víctor Hugo, las prisiones son el intestino del Leviatán. Pero también podemos
ir con Mary Douglas para ver qué es esto de la pureza y peligro, o también podemos ir con Yankelevich para ver qué es lo puro y lo impuro, y todos los antropólogos trabajan estos rituales, y nosotros entonces podemos ver que si la gente levanta con las manos lo que otros defecan en ciertos patios para ser extorsionados, esto ya pasaba en los campos de concentración, y el tema de lo pulcro y lo impuro aparece como un elemento de poder dentro de las prisiones. En otras palabras, hay una equivalencia ahí, también simbólica. Primo Levi decía, cuando estaba encerrado en un campo de concentración, que si los dejaban hasta los huesos, ¿no?, era para asemejarlos a la muerte, y si los desnudaban también era para quitarles el anonimato, o el nombre, ¿no?, y quedar en el anonimato. Y si los mataban con veneno para matar chinches, eso también, decía, no era casual. Entonces es bien interesante ver, por ejemplo, aquí como mi primera nota del diario de campo, no se me va a olvidar, fue que yo veía a un preso perfectamente limpio y planchado, y para él era lo más importante estar planchado, en la ropa pulcra. Y yo me preguntaba, pues si está encerrado, ¿para qué quiere estar tan limpio, no? Y entonces dos cosas salieron. En los pies, quien tiene buenos tenis y está limpio, tiene poder. Eso lo veo 10 años después. En el libro de Vida y Muerte en la Cárcel no lo puse en un artículo después. Cuando se medita en el libro de Vida y Muerte en la Cárcel, paradójicamente encierran al editor Fernando Valdés, y entonces lo voy a ver, estaba por salir el libro, y le llevé la copia, le dije, mira lo que vas a publicar. Él me platica lo de los patios letrina, y en ese momento me cae el 20 de que todo el material que tengo siempre habla de lo sucio y lo limpio, y no lo había visto. Dice Georges Devereux, este etnopsicoanalista maravilloso, que tiene un maravilloso libro que se llama De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento, que uno elige el objeto de investigación también de manera inconsciente, pero no solo eso, que uno ve o no ve las cosas dependiendo de nuestras angustias. El hecho es que yo tenía todo ese material ahí y no lo había visto, hasta que me lo vuelven a repetir 10 años después. Junto todo el material y hago un artículo que precisamente se llama Los intestinos del Leviatán. Dice Roger Caillois, en El hombre y lo sagrado, que no hay cultura que no tenga miedo a la mezcla, es decir, a la mancha infamante que eclosiona lo puro e impuro, lo sagrado y lo profano, el universo visible del invisible. De ahí la importancia del tabú y la obsesión ritual que tienen el fin de separar la realidad simbólicamente. El tabú es el principio levi-straussiano de la diferenciación social. Gracias a la prescripción exogámica que introduce el movimiento e intercambio, identidad y diferencia son temas sustantivos de la antropología y del psicoanálisis. Sabemos también que el hombre jamás se libera de su doble, de esa imagen que le persigue en forma de animal, sombra, fantasma o reflejo. El tatuaje puede marcar el pasaje de la niñez a la juventud, de la familia al grupo externo, o ser rastro también de este doble, en el duelo, en las uniones sentimentales, en las lealtades invisibles. El tatuaje y la foto tienen más diferencias que semejanzas, no obstante ambos son recursos etnográficos importantes y comparten su evocación al otro. Hay imágenes fotográficas que evocan la muerte por adelantado. Roland Barthes piensa que la fotografía es horizonte y punto. El puntum, fuerza metonímica de expansión, es lo que hiere, dice Roland Barthes, lo que lastima a los vivientes de la imagen. El doble está implícito en el tatuaje, en la evocación de la memoria, en la selección del olvido, en el deseo inconsciente. La fascinación o perturbación que provocan las fotografías de personas se relaciona sin duda con el doble y la muerte, el instante que detiene el tiempo al captar la imagen, atraparla y así paradójicamente subrayar la ausencia. El spectrum es espectáculo y espectro, dice Roland Barthes, el retorno de lo muerto. El referente y la imagen son indisociables. En la cámara lúcida leemos lo siguiente: diríase que la fotografía lleva siempre su referente consigo, estando marcados ambos por la misma inmovilidad amorosa o fúnebre en el seno mismo del mundo en movimiento, están pegados el uno al otro. Fotografiar la muerte, el rostro del cadáver, es una evocación a la realización que antaño se hacía de la máscara mortuoria. Comento todo esto porque el tatuaje carcelario no es vacío ornamento o cosa insignificante. En los epitafios, los rostros de parientes, las fechas, dedicatorias, consignas, está el deseo. En los tatuajes en prisión,
Veremos toda una galería de dioses, santos, vírgenes, animales y bestias fantásticas. El cuerpo que se raya es un cuerpo significante que remite a actitudes más profundas. Un tatuaje no es de una vez y para siempre. Se subraya, se borra o se corta. Puede intentar cubrir una cicatriz de antaño u otro tatuaje que no gusta o significa demasiado. El rayarse la piel remite al ethos del grupo que lo identifica en la creencia, en la situación y pone distancia con otros grupos. El tatuaje es proyección de fantasmas íntimos, posibilidad de organización de una temporalidad que representa un objeto ausente. Ofrece ciertas condiciones de inteligibilidad ante un principio de realidad. Es decir, tanto los mitos como parte de los tatuajes y los rituales, vamos a decirlo así, hablan así que no, aquello que no podemos hablar. Ustedes saben, compañeros sociólogos y antropólogos, ¿no?, que precisamente se ritualiza la muerte porque la muerte deja en déficit a la razón. O como dice Nigel Barley, bailamos sobre la tumba. O como dice Ortega y Gasset, somos tropos en acción, metáforas vivas, ¿no? Y aquello que no lo hablamos, valga la redundancia, a través de la palabra, lo hablamos con el cuerpo. De ahí la importancia de la antropología, de ahí la importancia de los síntomas en el psicoanálisis, ¿no? El tatuaje es intento de liberación del peso de una realidad a través del ensueño, adquiriendo así una función de revancha entre lo deseable y lo posible. La imagen es deseo inconsciente, marca de ausencia, del otro persecutorio, de agobiantes fantasías de devoración. El cuerpo tatuado ilustra los instantes que, como las fotografías, se quieren retener, pero que inevitablemente se quedan en el pasado. Cada uno de estos instantes es una lucha contra el olvido, selección de un tiempo, espacio en el fluir de la vida. Déjenme decirles que en realidad el tatuaje es un analizador, así dicen los socioanalistas, más que un indicador numérico. El antropólogo y el sociólogo también trabaja con analizadores. Eso lo decía Malinowski en la introducción de sus Argonautas. No le ponía esa palabra, pero decía hay que mirar cuando hay un homicidio, cuando hay un matrimonio, cuando hay un pleito, porque eso revela más del propio hecho. Un tatuaje es eso. Podemos incluso entender todo este tipo de angustias, todo este problema de ritualidad y la prisión a través del tatuaje y de la historia de las personas. Dicen algo más siempre esas imágenes. Y la investigación inició cuando yo leí de Ray Bradbury, El hombre ilustrado. Un hombre que está completamente lleno de tatuajes y que no quiere dormir, porque cada que duerme despierta uno de sus tatuajes con una historia terrible. Y entonces yo decía, es eso. Nadie ha hecho un trabajo antropológico del tatuaje. Bueno, sí lo han hecho los antropólogos. Fotografiaban tatuajes. Lévi-Strauss en Tristes Trópicos, con los Bororó, tiene el primer trabajo estructuralista sobre el tatuaje. Pero no sé si me doy a entender, de repente esta idea, ¿no?, de un literato que nos habla de que un tatuaje es una historia porque está marcada en el cuerpo a través de un cuento, podría seguirse. El testimonio sobre cada imagen en la piel hace conciencia de ciertos momentos de la vida y trata de relegar el resto al olvido. La imagen del tatuaje puede ser técnicamente pobre, rústica, falta de estética, pero su realización tiene una carga emocional que le antecede. El tatuaje, como la fotografía, es cualquier cosa. Cito aquí a Robert Castell, dice, el tatuaje como la fotografía es cualquier cosa menos el calco de la realidad. Es exactamente lo contrario, desrealiza aquello mismo que fija. El tatuaje es, para usar una expresión tautológica de Castell, un significante polimorfo. El transgresor que se encuentra aparentemente incomunicado en el cautiverio forzado produce signos. Marca su cuerpo con tatuajes que son retacería de una memoria que intenta trazar el sentido de una historia. Imágenes que, como sueños diurnos, apuntan a la grupalidad, al contexto social y, como decíamos, a las fantasías inconscientes. La imagen es reproducción y fijación de un tiempo-espacio, de una realidad que se rescata del olvido y adquiere su revancha en el fantasma que representa. El tatuaje, en tanto objeto parcial, es un punto fijo que subraya la discontinuidad de una historia. Cada dibujo encarnado es pertenencia subjetiva, hecha mitología corporal. La piel es un lienzo en donde el otro, con mayúscula, marca sus trazos. El otro para Durkheim, cuando Durkheim se preguntaba qué es el tótem,
Durkheim decía que es como la bandera. El tótem es la encarnación de la sociedad. Y si el sujeto y nosotros como sujetos estamos alienados de entrada, es porque estamos atravesados por el lenguaje, atravesados por las tradiciones y por la sociedad. Algo que no podemos abarcar como individuos. De ahí la tensión entre individuo y sociedad. Estamos cruzados por el otro. A nosotros nos enseñan a hablar. Y ese lenguaje es una estructura, por supuesto, ¿no? Y además es una cultura, dependiendo en dónde estemos. Pero también nos enseñan en ese hablar las fantasías, las angustias y los miedos de nuestra historia familiar. El hombre es lenguaje, en ese sentido. Y por tanto, si está atravesado por el otro, ese otro a veces aparece en el doble. Por eso está marcado el sujeto. Si yo veo un rostro del Che Guevara o una bandera, ¿no? Son elementos de corte social, son elementos materiales de la cultura. Ninguno de nosotros soñamos, a lo mejor, si soñamos con el mal o un diablo, a lo mejor con un diablo africano. Ese mal o esa angustia se nos representa con los materiales de nuestra propia cultura. Hay un elemento sociológico, sin duda, independientemente de que existan cierto tipo de deseos de corte inconsciente. Estos se nos manifiestan culturalmente. El cuerpo y su geografía, divinos rostros y guadalupanas no se encuentran bajo la cintura. Con todo, el preso, el interno, digamos, que significa su historia y su cuerpo a través de esas imágenes, que no son imágenes que necesariamente, vamos a decirlo de otra manera, que son imágenes que el criminólogo criminaliza y que no entiende de la historia personal del sujeto. Ni yo tampoco, por eso fui a preguntar. La manera en que fui a preguntar era: ustedes saben de sus tatuajes, no yo. Ustedes, tú platícame la historia del tatuaje, porque la idea que yo tengo es otra, es la del criminólogo. Esto es voluntario, esto es anónimo, y esto saldrá, esperemos que en un libro. Todas las entrevistas fueron voluntarias en ese sentido. ¿Qué implica esto? Si un criminólogo o un estudioso como Sergio García Ramírez, el cual se merece todo el respeto académico sin duda, pero sigue los lineamientos del Lombroso, en donde dice tatú es marca en la piel y esto provenía de los primitivos y por tanto, ¿no? Siguiendo al maestro Lombroso, ¿no? Que realmente era un gran doctor, déjenme decirles, ¿no? Un gran estudioso. El criminal se parece al primitivo y por lo tanto tiene un elemento atávico. Y sigue en eso Lombroso, Sergio García Ramírez, atávico, está atado al primitivo. Es decir, que Sergio García Ramírez le faltó un curso de antropología urgente. Perdón por decirlo así, pero el que considere que una tribu, ¿no?, es incivilizada, pues ustedes lo saben, ¿no? Las complejidades de estas sociedades, pues nos las han demostrado los antropólogos, son tan complejos o igual como nosotros. El propio Malinowski, ¿no?, con todo y su sentimiento que muchos le achacan de funcionalista, siempre discutió ese tema. Decía: sí, los troveandeses adoran sus collares y sus brazaletes, que son bellísimos, decía, ¿no? Y se les critica, no sé por qué no se tenga que criticar, más o menos, lo decía, a los ingleses que adoran las joyas de la corona, que son horribles, decía, ¿no? Claro, el objeto tiene tono, tiene maná, ¿no? Otra cosa es de dónde viene ese maná y las discusiones que se dan. Divinos rostros y guadalupanas no se encuentran bajo la cintura. Ningún interno yo le vi a la Virgen de Guadalupe en un muslo, en una nalga, pues, ¿no? O sea, hay una geografía. Y no creo que hayan leído a Nietzsche cuando Nietzsche criticaba a los pensadores de vientre bajo, ¿no? San Judas Tadeo y la Santa Muerte no son tan exigentes. Son otras las pasiones que les asisten. El cuerpo multitatuado del reincidente, del peligroso, no funge como un lienzo en donde el pintor calcula el espacio de manera armónica, antes bien muestra la vida irreverente e instantánea. Si yo no tengo por qué pedirle a alguien que me muestre su cuerpo como un lienzo, eso está bien para Plaza Galerías y para las revistas de tatuarte, de las cuales me invitan y platico, ¿no?
Las personas se van tatuando conforme el espacio también les va dejando en el cuerpo, y ahí van marcando la historia. El desorden para uno es un orden para ellos que hay que encontrar, ¿no? El tatuaje es un analizador social, es decir, es una condición abierta para develar junto a los testimonios la naturaleza de los deseos. Voy terminando ya. Las lágrimas son tristeza, humillación o contabilidad por cada asesinato. Por cada asesinado. Las telarañas son tiempo, como los relojes, las fechas o los epitafios. Tiempo de sentencia, de vida en prisión, de duelo por la muerte, del ser querido. Veamos algunos ejemplos. Sobre el pecho de un Mara Salvatrucha podemos leer un tatuaje que dice: la bestia quiere tu alma. De la misma manera, observamos que algunos presos de alta peligrosidad llevan la imagen de un diablo que de frente muestra las fauces abiertas y amenaza con atacar con una cimitarra. Dentro del cuerpo del diablo se notan los rostros sufrientes de quienes ya fueron devorados. Este tatuaje se conoce como diablo devorador de almas. Tatuajes que remiten a fantasías arcaicas de la devoración, de la incorporación antropofágica de ese otro que es vivido como amenaza. La metáfora digestiva, por lo demás, extiende en la palabra a los prisioneros. La cárcel se los come, mientras que el abuso sexual y el asesinato se describen en términos devorantes. Se lo comieron. Fantasía canibálica que persiste como un resto arcaico y paranoide, que por cierto se relaciona con las prácticas actuales de los sicarios que beben la sangre de sus víctimas o se fuman al muerto. En la vieja penitenciaría de Santa Marta, Catitla, en una de las paredes de una celda de castigo, donde se encierran los presos llamados de máxima peligrosidad, se observa un diablo desnudo sentado en su trono. Lleva unos cuernos torcidos de macho cabrío sobre la cabeza. De su lado izquierdo, numerosos hombres que pasan a rendirle cuentas y terminan transformándose en calaveras. A los lados, a ras de piso, se observa una culebra y un perro con las fauces abiertas. Atrás de este último, una mujer desnuda sin cabeza. Que por cierto, eso aparece mucho, mujeres desnudas sin cabeza. Yo decía, ¿qué es esto, no? Años me costó dar una conjetura teórica. Luisa de Iturbey, en su libro Freud y el Diablo, muestra la reversibilidad de la imagen de la muerte con el diablo y la relaciona con ese padre de horda. Decía Freud que cuando alguno de sus pacientes no recordaba en sus sueños el rostro de la mujer a quien amaba, estaba en la certeza de que se trataba de la madre. Son recurrentes las imágenes y tatuajes de mujeres sin cabeza, siempre desnudas. A decir del psicoanalista y psiquiatra Abraham Hansen, todo homicida ambiciona inconscientemente ser importante para la madre. Pregunta: ¿y si inconscientemente el homicida es importante para la madre, no significa que recusa de alguna manera del padre? El tatuaje, en tanto analizador, abre un campo de reflexión que ilustra las fantasías incestuosas del criminal. Lo que quiero decir con esto es que hay una vertiente, digamos, dentro de la antropología psicoanalítica, de dónde surge la idea de la omnipotencia del criminal. En dónde surge la idea, o a nosotros se nos inscribe la idea de que hay algo que está permitido y hay algo que está prohibido. Los criminólogos dicen que los criminales son omnipotentes, son como niños. Entonces hay que ver qué dice por lo pronto el psicoanálisis, la antropología, la sociología, cuando nos habla de introyección de valores, de socialización o de la inscripción de la ley del padre que dicen los psicoanalistas. Pero si yo escucho que un psiquiatra que tiene 40 años entrevistando asesinos en Estados Unidos dice que está convencido de que el asesino inconscientemente quiere ser importante para la madre, esto implica que no se ha inscrito en la ley del padre. Y ustedes están viendo ahí, me parece que ahí está un tatuaje donde aparece del brazo de un interno, ¿no?, el padre y la madre con los pechos desnudos. Me dice, esta es mi mamá. ¿Quién se tatúa a la madre con los pechos desnudos? Esto no es una fantasía incestuosa, no es el primer rompimiento del tabú del cual nos hablan todos los antropólogos. No por ahí podría empezar el origen del crimen. Son conjeturas teóricas, ¿no? Estas mujeres sin rostro y desnudas podrían tener este elemento de fantasía inconsciente. No quiere decir que lo hagan a propósito y que quieran tener a la mamá, pero lean lo que dicen los colombianos ahora del niño sicario, que va y mata, ¿no?, para darle a mamá una plancha, sin importarle el otro, porque a la madre la ha santificado. Y lo que se santifica no se toca, compañeros. Es más, podría tener un desdoblamiento de vocación hacia el tema de la Santa Muerte o a la famosa Virgen Auxiliadora de la cual nos habla Fernando Valleja en la Virgen de los Sicarios. Vírgenes un poco alcahuetas.
No solamente que no ven, como esas madres que les llega el dinero a las 5 de la mañana y no preguntan, esas madres que el niño roba el gansito, después la bicicleta y después están lavando la camisa de sangre. No lo hablo en términos de género, sino en términos de función. La madre cumple funciones maternales, pero la ley pasa por la madre. Incluso, aunque quiera el padre, la fuerza de la mujer está ahí. Si una mujer reiteradamente, no una vez o dos, miles de veces, recusa del padre, se apropia del hijo. El tema de la Santa Muerte es otra cosa, si quieren platicamos ahorita, pero mi pregunta es, en ese sentido, cuando yo observo estas mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que son mutiladas a mordidas de los pechos, yo no lo puedo explicar solamente por la sociedad patriarcal, perdón. Hay cosas que no se pueden explicar con un solo concepto. Como decía, hay un profesor, Semmelman, cuando yo tomaba hace muchos años clase con él, esos conceptos pueden fungir como bolsillos de payaso, todo cabe, ¿no? No le da la pensión, sociedad patriarcal, ¿no? La golpea, sociedad patriarcal, ¿no? Denosta algo, la mira feo, sociedad patriarcal. Bueno, sí, por supuesto ese es el contexto, no lo niego, ni niego que haya violencia, no niego. Yo lo que digo de repente que hay marcas simbólicas sobre la mujer en donde el hombre muestra precisamente que no se puede relacionar de manera, vamos a decirle con comillas, heterosexual. Es decir, se relaciona destrozando a la mujer. Y probablemente es porque santifica a la madre, probablemente. Porque ya después no la puede tocar. Esa es una línea de investigación que por ahí tengo. Ahí la dejo porque ni siquiera está mal esta investigación. Pero sale con los tatuajes, ¿no? Los tatuajes esposones, digamos, ahí. Un prisionero llegado de una cárcel de Nuevo México, que es lo que estoy comentando, muestra orgulloso tatuados a sus dos padres en el brazo derecho, él de sombrero y bigote, ella de cabello largo a los lados del rostro y mostrando los senos, o mejor dicho, bueno, voy a quitar esto de las tetas de Valparaíso. La fantasía incestuosa es la otra faz de la transgresión de la ley del padre. Hipótesis que ha sido rastreada por estudiosos en la formación de los niños sicarios, madre santa, hijo perverso, reza el adagio. Para el sociólogo colombiano Mario Elkin Ramírez, María Auxiliadora, la Virgen de los Sicarios, es un desdoblamiento de la significación de la madre. Lo mismo podemos decir de la Santa Muerte, a quien se le viste de novia, se le llama cariñosamente mi niña blanca o madrina. Dulces, flores, dólares, fruta, monedas son parte de la ornamentación de altares y de la propia vestimenta. Se le ha de beber alcohol y fumar marihuana porque, a decir de sus fieles, es ella la santa, la golosa, la niña, la novia, la madre que empuja e incita a la transgresión. Yo nunca he visto, digo, como uno tiene que afinar la mirada, yo nunca he visto que a la Virgen de Guadalupe la agarren como agarran a las Santas Muertes, de la cintura y se les ha de beber. A lo más, a la Virgen Guadalupana se le pide un permiso el 23 de diciembre para tomar el 24, un poquitito ahí de permisividad materna, ¿no? Como toda buena madre. No se le pide a Cristo ese permiso, ¿eh? Después de cada delito, el intercambio y el don, bien se merece la Santa Señora de la Guadaña algo del botín. Decíamos que algunas veces Freud equiparó el inconsciente con el demonio. Se observa un diablo dibujado en la pared de una cárcel de castigo dentro de la cárcel, tradicionalmente conocido como el apando. La cascareada pared es el resultado de los golpes propinados por los apandados mientras le invocan y demandan que les lleve al preso enemigo. Le dan de fumar algo de marihuana por el orificio de la boca y le ofrecen de beber sangre de los cortes hechos en el cuerpo. Arriba de la cabeza del maligno, las palabras que sentencian: no que no caías, cabrón inútil, tenías que cagarla, se los dije. El inconsciente al desnudo, en su demoníaca compulsión a la repetición. Yo hablo algo de este diablo en el libro. Si yo veo esa foto, que ustedes por ahí ya habrán mirado, donde el diablo le dice al preso, está en el apando ese diablo, en la cárcel de castigo, no que no caías, cabrón inútil. Pues uno dice, ahí hay supuestos y presupuestos de lenguaje. La gente sale del castigo y dice, no vuelvo a hacerlo, y la gente regresa. La reincidencia es una insistencia que va más allá del sujeto, no es un problema de la voluntad tampoco del sujeto. Tendríamos que preguntarnos por qué el sujeto reincide e insiste a veces en este juego del juego que dicen los antropólogos. Una prisionera afirma que se tatuará el nombre de su hijo en el dorso de la mano, ¿no?, con el fin de evitar el consumo de droga. Así,
Cada que quisiera aspirar el activo, vería el tatuaje y evitaría consumir. Otra más se tatuó las iniciales JAPC, que significan jamás amaré por cobardía, con el fin de recordar que no volverá a cometer los mismos errores que la llevaron hasta la cárcel. El tatuaje es el intento de inscribir la prohibición, el tabú. Es una condición de inteligibilidad de solución imaginaria de aquello que se ha transformado en imposibilidad indescifrable. Las mujeres que se tatúan a sus hijos en el cuerpo, hijos de diversas parejas que son criados por distintos familiares, hijos que muchas veces se desconocen entre sí, imaginariamente son unidos en el mismo lienzo, en el yo piel, para utilizar una expresión de Didier. La imposibilidad de lograr una familia se desmiente, el tatuaje distancia el principio de realidad y otorga una especie de revancha a través de la imaginación del principio del placer o ensueño. Si estas mujeres no pueden hacer una familia, pero todas quieren hacer una familia. Los hermanos a veces no se conocen. Uno las escucha angustiosamente que quieren criar a sus hijos, pero tienen sentencias de 30 años. Las llevan en su cuerpo nada más, en el imaginario, tratando de dar una condición de inteligibilidad a algo que no le pueden dar sentido de lo que ha pasado con su historia. Una mujer que perteneció al barrio 13, que se encuentra actualmente prisionera en la penitenciaría de Tepepan, porta más de 90 tatuajes en su cuerpo. Destacan algunos de ellos por la lealtad a la madre, quien solo la visita si le da dinero a cambio. Sobre su pecho se puede leer: Madrecita Santa, perdóname por mi vida loca. Asimismo, en una de sus piernas lleva tatuado el rostro de la madre y debajo de este se lee My Family Cristina. La familia representada por la madre, que de acuerdo al testimonio de esta prisionera siempre le exigió dinero, no importando de dónde saliera. Por cierto, el hermano ya asesinado le llevaba a Cristina, la madre, las pulseras y collares de oro robados, los cuales la madre alegremente se ponía. Otros dos de sus hermanos simplemente no la visitan porque la consideran una mujer violenta y criminal. Sin embargo, dichos hermanos reciben dinero de la madre, que recoge y es obtenido de la venta de droga al interior de la prisión por esta mujer. Para esta mujer cautiva, esta madre gélida lo es todo, y sus tatuajes muestran su lealtad que une a la familia toda tras su figura de chivo expiatorio. Los tatuajes descubren este tipo de lealtades que hacen que una familia sea disfuncional para el criminólogo, aunque sea funcional desde otro lugar imaginario. Y es que lo invisible ata, porque la deuda simbólica nunca logra saldarse. La vida como don contable con sus renglones de debe y haber simbólico. A ver, no podemos trabajar con esta idea los sociólogos ni los antropólogos cuando decimos esto es una familia disfuncional. O sea, yo veo los expedientes, pues claro, si los tenemos ahí con los sujetos institucionalizados y prisioneros, pues todos son disfuncionales. Pero la disfunción es una funcionalidad por otro lugar. Esta familia está destrozada y esta mujer además es la criminal para los hermanos bien portados, pero ellos vienen de ella. Y la madre dice que la da y la visita siempre y cuando le dé algo. Vean el discurso a veces cómo nos constituye. Esta mujer riendo un día me dice: ¿qué crees? Yo ya llevaba más de un año de no estar apandada. Y me dice mi mamá: oye, hace mucho que no te apandan, pues a ti te gusta mucho estar ahí, ¿no? Dice, eso me lo dice el viernes y el lunes me apandan. Y se empieza a reír. Tenemos cosas para investigar ahí, de la fuerza del discurso también, de esta madre que lo es todo para esta mujer, ¿no? Y que es un vínculo entre el mundo interno y externo y de lealtades, ¿no? Que tendríamos que trabajar con las historias. Para concluir, el tatuaje en tanto analizador y intercambio que une la transgresión grupal, como los 3 puntitos de la vida loca o las lágrimas por cada muerto, une a los encarcelados con los nombres de las parejas, o al menos muestra el deseo de no dejar de desear. El tatuaje es para ser visto, aunque sea con miedo, con terror, que nos guste, nos disguste, pero somos sujetos del deseo, todos, ¿no? Y en ese terreno nadie desea lo que no es deseado. Hasta pasa con las parejas, ¿no? Yo deseo a la que es deseada y al revés, todos, ¿no? Si nadie mira a mi pareja, pues probablemente que me empiece a preocupar con quién estoy, ¿verdad? Pero el tema del deseo es bien interesante porque ellos mismos, por ejemplo, dentro de las prisiones, cuando la familia se va, cuando la pareja se va, les da el carcelazo. Melancolías profundas, ¿no? De los sujetos que se ponen a las novias tatuadas, se ponen los epitafios, ¿no? Como pequeños rituales de pérdida, ¿no? En ese terreno. Por cierto, entre paréntesis, déjenme decirles que es interesante ver la violencia, cómo se dice, digamos, al interior de la prisión a través del sufijo aso, que sabemos que viene de madrazo.
¿no? Pero la primera vez que lo escuché fue con el carcelazo, que es algo muy violento, como les digo, que el sujeto y las mujeres sufren también mucho, como abandono, ¿no? Las mujeres duermen porque les da el carcelazo, pero el candadazo es que los encierren, el pechugazo es que les peguen con la palma abierta en el pecho, el sandiazo es cuando pegan con cáscaras de sandía en la espalda, ¿no? Y bueno, eso se apunta en un diario y después ve que eso se generan ciertas prácticas. Para concluir el tatuaje con tatuanizador, bueno, decía, es intercambio entre la densidad de lo visible y la metodología invisible, memoria, recuerdo, vínculo, rechazo. La cárcel pone en el centro el cuerpo, proxémica de la perversidad. La ley deja ver su cara obscena y en este juego con el vértigo, el cuerpo queda suspendido en el arrebato violento. Yo creo que las presiones son perfectamente mecanismos para triturar a los sujetos, ¿no? Y no tiene que ver solamente con las voluntades de que alguien es bueno y alguien es malo. Son verdaderas industrias sin chimenea, ¿no? Yo dejo aquí por lo pronto para que abramos a las pláticas, y si quieren otras carpetas que tengo yo ahí, que como yo las clasifiqué y como yo entré a la prisión vi el tatuaje. Y bueno, las preguntas, críticas, comentarios que tengan, ¿no? Siempre son, por supuesto, bienvenidos. ¿Está bien? Sí, que regrese la palabra. No,